Era el verano de 1965 en Oakridge, un pequeño pueblo enclavado en los valles verdes de Vermont, cuando Geraldine May Harrington, a quien casi todo el mundo llamaba cariñosamente Jerry, comenzó a forjar recuerdos que perdurarían toda su vida. Imagina un lugar con casas de madera pintadas de blanco, la calle principal empedrada limitada por farolas de hierro forjado y un silencio interrumpido solo por el eco de las campanas de la iglesia los domingos por la mañana. Por estas mismas fechas en España, un pueblo como La Alpujarra en Andalucía ofrecía la misma sensación de hogar eterno vecinos que saludan al pasar el aroma del pan recién hecho en la panadería, el murmullo de las conversaciones en la plaza al caer la tarde. Era un mundo hecho de costumbres, de rituales sencillos en el que cada rostro era el de un amigo y cada historia un motivo para reunirse junto a la barra de la farmacia o la puerta del bar. La familia Harrington llevaba generaciones al frente de ese único establecimiento sanitario, en un radio de 20 millas, la farmacia de Richard Harrington. Para entonces esa botica ya era más que un negocio, era el corazón palpitante de la comunidad. Allí se mezclaba el sonido de la caja registradora con los rumores del pueblo, con los secretos a media voz y con las risas de los niños que subían y bajaban los taburetes de vinilo rojo alrededor de la fuente de refrescos. En un lugar tan aislado como Oakridge, la farmacia cumplía el mismo papel que en muchos rincones de España representa el bar de pueblo o la taberna, punto de encuentro, refugio en los días duros, escenario de pequeñas celebraciones y también de grandes confidencias. Jerry nació en octubre de 1947, la primogénita de Richard y Beatrice Harrington. Desde muy niña aprendió a reconocer el tintineo suave de la puerta cada vez que un cliente entraba, a diferenciar el olor a alcanfor de las lociones para el sol y a calibrar la medida justa de jarabe de cereza para las papillas infantiles. Cuando contaba apenas 8 años, su padre la subió al mostrador para que comenzara a anotar los pedidos. Era como dar por fin permiso a un ruiseñor para que cantara en el escenario, recordaba ella años después, con una sonrisa triste y dulce al mismo tiempo. En los estantes estaban alineados los frascos de cristal que contenían tinturas, pomadas y polvos, para todo desde dolores de cabeza hasta resfriados de pierna. Junto a ellos, en un rincón, la pequeña máquina de refrescos que mezclaba soda con sabores de cereza, vainilla o fresa, siempre lista para calmar el calor del mediodía. Aquella botica antigua, con sus anaqueles de madera oscura, sus espejos ovalados y aquella silla alta donde se sentaba la señora Peterson para charlar horas enteras, era un refugio para todos. Don Finley, veterano de la Segunda Guerra Mundial, acudía cada semana por su dosis de nitroprusiato y terminaba contando historias de trincheras y camaradas. Las gemelas Henderson ahorraban cada centavo de su mesada para compartir un solo batido de raíz de malta. La señora Collins, sola desde la muerte de su esposo, atravesaba el umbral cada mañana para acompañarse de una voz amiga. Y Jerry, con sus coletas rubias y su cuaderno manchado de tiza, escuchaba todas esas voces hasta aprender de memoria los matices de la vida en Oakridge. En España, aunque las costumbres y el clima fueran distintos, no faltaría la vecina que compartiera un vaso de vino en la puerta, el cura que se quedara un rato pasando revista al día a día, o el adolescente con ansias de marchar a la ciudad que soñara con cultivar un futuro más allá de la llanura castellana o de los olivares andaluces. En ambos mundos la rutina se sostenía en pequeñas acciones: medir un jarabe antes de almuerzo, mirar el termómetro a la mañana para prever la tormenta, charlar con el panadero sobre la cosecha de trigo. Eran gestos que moldeaban el carácter y al mismo tiempo tejían la red de afectos que hacía de la comunidad un lugar casi sagrado. Geraldine creció entendiendo que la farmacia no era solo su herencia, sino su vocación. Mientras el resto de las niñas de su edad soñaban con vestidos de fiesta y viajes a ciudades lejanas, ella visualizaba tarros de aspirina y fórmulas magistrales. A los 16 años ya dominaba las combinaciones de jarabes
conocía el precio de cada frasco y bromeaba con los clientes sobre los secretos de su legendario refresco de cereza con anís. Su madre, frágil y propensa a migrañas, pasaba días enteros a oscuras en el dormitorio, y Jerry sabía que detrás de cada cortina cerrada había un mundo de cuidados con presas frías, té de manzanilla y jóvenes manos que aprendían a mezclar compuestos con paciencia infinita. Aunque el pueblo albergaba la calidez de un abrazo permanente, también encerraba el peso de la tradición. Cuando Geraldine anunció que había sido aceptada en la Universidad de Vermont, el revuelo fue comparable al de una boda real. Para una joven en aquel tiempo desplazarse más allá de las montañas era casi un acto de rebeldía, un salto al vacío que desafiaba siglos de costumbres. La madre, ajustándose la cofia, le decía con voz temblorosa que no olvidara nunca sus raíces. El padre, al fin y al cabo, celebraba en secreto sabiendo que la ciencia y la pasión podían compaginarse en una sola persona. Así como muchas familias españolas animaban a su prole a estudiar en ciudades como Granada o Salamanca, temiendo al mismo tiempo que la distancia fracturara el vínculo en Oakitch, existía ese mismo delicado equilibrio entre orgullo y nostalgia. Pero Jerry, con la mirada fija en sus apuntes de química y un cuaderno de cuentas donde sumaba cada dólar ahorrado sirviendo batidos, estaba decidida a no renunciar a sus sueños, llevar la antorcha de Harrington's Pharmacy a un nivel más alto quizás, descubrir una cura para las migrañas de su madre, o quién sabe, sustituir el frasco de remedio por un hallazgo propio en el laboratorio. En este primer capítulo de nuestra historia, la vida de Geraldine se perfila como un puente entre el pasado y el futuro. Por un lado, la madera gastada del mostrador, el olor a eucalipto y la murmuración amable de un pueblo que apenas cambiaba. Por otro, la promesa de un mundo académico de la libertad de explorar más allá de las montañas de Vermont, tan parecidas a los picos nevados de los picos de Europa o a las montañas de la Sierra de Guadarrama. Ese contraste lleno de esperanza y de ternura sienta las bases para la aventura emocional que vendrá. En la parte 2, exploraremos cómo un encuentro fortuito con un joven sureño, suspiros incluidos, trastocará para siempre la cotidianeidad de la farmacia y el corazón de nuestra protagonista. Continuará. Fue un mediodía abrasador de julio cuando James Callaway entró por primera vez en Harrington's Pharmacy, cambiando para siempre la rutina de Geraldine. El timbre sobre la puerta resonó entre los estantes de frascos y latas de pomadas, y ella alzó la vista de su cuaderno de cuentas, con la precisión de quien está acostumbrada a atender a decenas de clientes al día. Él vestía unos pantalones caqui remangados, una camisa blanca de algodón con las mangas arremangadas largas y una gorra ligera que dejaba ver su cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento, un aire fresco y desconocido en aquel pequeño pueblo. «Buenas tardes», saludó él con un leve acento sureño. «Creo que he subestimado al sol de Vermont». Ella esbozó una sonrisa contenida mientras recogía un frasco de loción de calamina y se lo ofrecía. «Aquí tiene. Si evita el sol un par de días y bebe mucha agua, debería ayudarle». En ese instante algo cambió. Geraldine sintió un ligero estremecimiento, como si aquellas palabras cargadas de cortesía y vulnerabilidad hubieran encendido en su interior un fuego dormido. El joven le devolvió la mirada con unos ojos color cielo de tarde clara, y durante un segundo el mundo pareció detenerse. En el mostrador entre la calamina y la bolsa de algodón que llevaba James, surgió una corriente de electricidad sutil imperceptible para cualquiera salvo para ella. Él se presentó como James Edward Callaway de Virginia, llegado para ayudar a su tío con la construcción de la nueva biblioteca municipal. Geraldine asintió con naturalidad, contándole cómo el calor de aquel mes de julio ya había hecho mella en más de un vecino. Su voz tranquila y segura contrastaba con la timidez de él, que se apoyaba en el mostrador mostrando las palmas de las manos endurecidas por el trabajo físico. Aquella primera conversación duró apenas 5 minutos, pero bastaron para sembrar la semilla de un vínculo que florecería durante todo el verano. Al despedirse, James giró la cabeza y añadió con una sonrisa: «¿Sabes?
Esta es la farmacia con las sodas más frías de todo Oakridge. Volveré por una. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, a media mañana, su silueta volvió a aparecer tras la puerta. Venía por una pomada para las ampollas en las manos. Al día siguiente por analgésicos. Cada visita era una excusa para mirarla de cerca y cada encuentro una nueva oportunidad para descubrirse mutuamente. Geraldine dejó de mirar el reloj, empezó a esperar ese tintineo con anticipación. Entre los pasillos de botes de glicerina y jeringuillas se tejió una rutina dulce. Él le contaba cómo la construcción diaria dejaba polvo rojo en su camiseta blanca. Ella le escoltaba hasta la vieja máquina de refrescos para prepararle una Coca-Cola helada. Bajo el ventilador que apenas movía el aire viscoso, los dos compartían confidencias. James hablaba de sus sueños de ser arquitecto, de diseñar hogares que duraran generaciones. Geraldine confesaba su pasión por las fórmulas y su anhelo de salir de Oakridge para estudiar farmacia en la ciudad. Para un espectador español, este tipo de cortejo que recuerda a esos romances de verano junto a la playa, tardes de paseo por el paseo marítimo, helados de cucurucho y confesiones a media voz al atardecer. Pero aquí el escenario era distinto, un pequeño local de madera con cartel de neón parpadeante, anaqueles de roble y un mostrador que recordaba a las antiguas tabernas manchegas donde se sirven copas y confidencias a partes iguales. En aquel ambiente casi sacro de botellas y recetas, surgía un idilio inocente libre de presiones y de cronómetros, con el rumor constante de las páginas de la libreta de pedidos, pasando de mano en mano. Días después, tras el cierre de la farmacia, James invitó a Geraldine a acompañarle hasta Firefly Ridge, un mirador apenas a 2 millas del centro. Allí la brisa traía el olor de los pinos y del pasto seco, y el cielo parecía más vasto como un manto extendido sobre el valle. Él había traído una manta y un viejo tocadiscos portátil. La melodía de un disco de folk llenó el silencio, y mientras las primeras notas flotaban el sol bajaba hacia el horizonte coloreando las nubes de dorado y carmesí. Geraldine sintió sus dudas desvanecerse ante la inmensidad del paisaje y la calidez de su acompañante. Nunca había visto un atardecer así, murmuró ella, recostada sobre la manta. Es como si el mundo se reservara un instante de gloria para nosotros, respondió él. Aquí a tus pies me parece que cualquier sueño es posible. Fue en ese instante cuando James, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la mano de Geraldine. Ni el crujir de la manta, ni el canto lejano de un búho lograron distraerla. Sintió una conexión profunda ancestral con ese joven que aparecía en su vida con la fuerza de un torrente. Aquellas manos de constructor ásperas y firmes le transmitieron una seguridad desconocida hasta entonces. Aquel vínculo creció en los días siguientes con la misma naturalidad de un río que encuentra su cauce. Pasearon por las orillas del lago cercano, empapando las puntas de los zapatos en el agua fría. Fueron juntos al cine del pueblo para ver sonrisas y lágrimas compartiendo un solo cubo de palomitas. Se confesaron sus libros favoritos mientras las luces del proyector iluminaban sus rostros. En cada plan, hallaban un refugio. Él la descubría como una mujer capaz de mezclar remedios y de soñar con fórmulas. Ella lo veía como el hombre que quería erigir algo duradero más allá de los muros de ladrillo. Sin embargo, Geraldine, aún embriagada por la emoción, mantenía un cierto recelo. En el fondo, temía que aquel idilio de verano siguiera la regla inmutable de las historias efímeras, pasión intensa y adiós al amanecer. Recordaba los consejos de su madre, que comparaba a los hombres con esa brisa suave que llega al anochecer y se esfuma antes de la aurora, y las advertencias de su amiga Maddie, segura de que aquel corazón sureño podía marcharse en cualquier momento. Por eso una tarde con el sol aún alto, ella se armó de coraje y rompió la rutina. James, ¿has pensado qué pasará cuando termine tu trabajo aquí? Él bajó la mirada, removió un puñado de arena con la punta del zapato y suspiró. Volveré a Virginia para acabar la carrera. No quiero que esto sea un adiós sin más. Me gustaría que este no fuera el final de nuestra historia.
Geraldine sintió un nudo en la garganta. Quizá aquel fuese el momento crucial confesar cuánto lo necesitaba, atreverse a soñar con un futuro compartido. Con cautela dejó escapar sus miedos. Yo también deseo algo más que un verano fugaz. Y entonces, con un brillo en los ojos, James se inclinó y de forma casi improvisada desplegó un anillo sencillo de oro amarillo. Era la sortija de su abuela, decía él. Había esperado el instante perfecto. Jerry, te casarías conmigo. El mundo se desvaneció bajo los últimos rayos de sol. Geraldine sintió que sus músculos cedían y sus lágrimas fueron invisibles en la penumbra. Solo atinó a susurrar, sí. La promesa retumbó en el aire como un eco antiguo. Dos jóvenes con vidas diferentes, ella hija de farmacéutico, él hijo de ingeniero agrícola, trazaron en aquel atardecer un pacto de amor y de sueños compartidos. Era la culminación natural de un flechazo reforzado por horas de complicidad, de risas cómplices y de silencios compartidos. En aquel momento, ella no podía imaginar que aquella promesa sería puesta a prueba de la forma más brutal. La desaparición de James antes de la fecha señalada, el dolor de un pueblo entero, las sospechas y los rumores. Pero ese era el poder de un amor genuino, consigue que cada detalle, cada gesto, perviva en la memoria mucho más allá de su duración. Ahora, mientras la noche caía sobre Firefly Ridge, Geraldine guardó la mano de James contra su pecho, sabiendo que aquel instante sellaba algo que trascendería cualquier circunstancia. Y aunque el futuro se cernía incierto por primera vez en su vida, supo que los sueños merecen la pena, aunque se rompan. La mañana del último viernes de agosto amaneció con un cielo despejado que ocultaba los presagios de lo que estaba a punto de suceder. Geraldine, aún mareada por la intensidad de los últimos días, se despidió de su padre en la puerta de la farmacia, ajustándose el delantal con manos temblorosas para disimular el temblor interior. Detrás de ella, James revisaba el camión de su tío antes de emprender el regreso a Virginia. Habían pasado 10 semanas de aquel primer encuentro, 10 semanas de miradas robadas entre frascos de jarabe y citas al atardecer en Firefly Ridge. Ahora la gran aventura jurídica y académica de su amor estaba a punto de concretarse o de desvanecerse. «Prométeme que vendrás cuanto antes», le susurró ella, apoyando la cabeza contra el hombro sudoroso de su camisa caqui. «Mañana mismo, apenas amanezca», contestó él, depositándole un beso suave en la frente. «No habrá nada que me detenga». Con un último apretón de manos y una promesa cruzada, James subió al camión y emprendió la sinuosa carretera que lo separaba de Richmond. Geraldine regresó al interior de la farmacia, intentando disimular las lágrimas vertidas contra el cristal de la puerta. Entre probetas y cajas de aspirina trató de recomponerse, sonrió a los clientes, intercambió bromas con Don Finley. Sin embargo, el tic-tac del reloj parecía tan estridente como el rugido del motor que se alejaba arrancándole un pedazo de su corazón. Las horas pasaron con lentitud infinita. Al caer la tarde, el camión aún no había vuelto por la Main Street de Oakridge. Geraldine frotó ansiosa los bordes de su libreta de cuentas, calculando las millas, repasando mentalmente las curvas de la ruta. Cuando el sol se ocultó y las farolas se encendieron, nadie había visto ni una sola luz de faros ascendiendo la colina. Su padre la encontró junto al mostrador con el rostro pálido y los ojos fijos en la puerta. «Jerry», empezó él con voz grave, «su camión está aquí junto al viejo roble, pero no hay señal de James». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier llanto. Geraldine corrió al exterior y contempló el camión detenido en la tierra, las herramientas esparcidas a su alrededor y a sus pies, una mancha oscura que, húmeda, reflejaba la luz amarilla de la farola sangre. Una gota, otra pequeñas salpicaduras. La ciencia jamás había sido tan cruel allí, al lado del neumático trasero. El jarabe de la vida se había convertido en un charco rojo. Durante los días siguientes, Oakridge se paralizó. Sheriff Miller organizó batidas entre los bosques vecinos
mientras la Virginia State Police arribaba con furgones llenos de luces intermitentes. El pueblo que había reído el pasado viernes se convirtió en un escenario de tensión, con hombres equipados con linternas y perros rastreadores buscando huellas en la hojarasca. Geraldine, vestida de negro, en un gesto de inconsciente ritual de luto, acompañó a su padre a señalar el lugar exacto donde James había estado. Su corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra y cada crujido de rama sobre su cabeza la hacía girar en un intento inútil de imaginar su figura acercándose por el camino. Las primeras hipótesis brotaron con rapidez: robo, que sale mal, ataque de animales salvajes, incluso una teoría descabellada de un ajuste de cuentas político, pues en Virginia corrían rumores de disputas en la biblioteca local. Pero no había testigos, no había huellas más allá de las botas de James. La sangre era poca, decían los forenses, pero suficiente para pensar en una lesión grave. Nada indicaba si James había sido arrastrado al bosque o si había logrado arrastrarse unos metros para luego desplomarse. El camión permanecía abierto, la puerta del conductor entornada, como si él se hubiera apartado para vomitar o recuperar el aliento. La investigación se extendió a los moteles de carretera, a las gasolineras donde James podría haber hecho una parada, a las estaciones de tren más cercanas. Preguntaron a dependientes camareras de varios diners, al propio señor Donovan, quien recordaba con nitidez el día en que James le pidió un batido de vainilla antes de marcharse. Jennifer Maddox, la empleada del cine, aseguró que lo vio subirse a un autobús descapotable con destino a Bennington, pero todo resultó no ser más que confusiones de memoria en un pueblo donde todos se conocen y recuerdan demasiado bien los rostros. Mientras tanto, en Boston, Geraldine recibió la noticia con el cuerpo entumecido. Las clases en la universidad dejaron de importar. Su mente estaba anclada en aquel charco de sangre bajo el roble. Llamadas cartas oficiales y un agente del FBI desplazado a Oakitch aportaron más desesperación que respuestas. El agente Donovan, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas desapariciones, se tomó la licencia de sugerir con delicadeza: señorita Harrington, a veces un desaparecido elige desaparecer. ¿Ha considerado esa posibilidad? Geraldine lo miró sin poder contener la rabia. No fue voluntario, exclamó, y retuvo el impulso de abofetearlo. Mi prometido no era un cobarde. Si estuviera vivo, regresaría. Aquella acusación de abandono se clavó como una daga en su corazón. Se sintió herida no solo por la desaparición de James, sino por el recelo de una sociedad que dudaba de la verdad. En las calles de Oakitch los susurros se convirtieron en un viento helado. Pobre Jerry Harrington. Se quedó sin novio la chica que se enamoró de un forastero. Alguien le falló. En la iglesia el cura evitaba mencionar su nombre en las oraciones de los domingos. En la farmacia, los clientes ya no preguntaban por James. Se limitaban a bajar la mirada y cambiar de tema. Con el paso de las semanas, la búsqueda oficial perdió impulso. Las patrullas disminuyeron, los perros de rastreo regresaron al puesto. El caso pasó a un archivo polvoriento en Richmond. A Geraldine le ofrecieron mudarse a Boston, a casa de su tía, para alejarse de los ecos de la desgracia. Su padre insistió, temeroso de que el dolor la consumiera, y finalmente ella aceptó, cargando consigo solo unos cuantos baúles y el anillo que James le había dado. En la gran ciudad, entre avenidas pavimentadas y rascacielos, Geraldine se sintió por primera vez como una sombra más de la multitud. En Oakitch al menos su dolor se compartía. En Boston ninguno la conocía, ninguno sabía de aquella mancha de sangre, de aquel nombre convertido en incógnita. Encontró refugio en una pequeña librería cerca de Harvard Square, donde las estanterías de volúmenes polvorientos y los pasillos estrechos la protegían del ruido de la vida. Entre novelas y cuadernos, heredó la costumbre de los clientes amables que solo querían una recomendación de lectura. Allí se recomponía cada día, respirando la calma de un mundo que no la juzgaba. Sin embargo, su corazón seguía ardiendo con la pregunta que nadie había respondido: ¿qué pasó realmente con James Calloway? Cada carta oficial que llegaba del sheriff Miller, cada informe escueto del FBI,
era un recordatorio de lo poco que sabían. Investigó por su cuenta, escudriñó archivos de hospitales en Virginia y en West Virginia, leyó periódicos locales en busca de notas sobre un cuerpo sin identificar, se reencontró con el rastreo de huellas digitales en el FBI, pero siempre se topaba con la misma muralla de silencio. El tiempo que cura algunas heridas en esta ocasión parecía cubrirlas con una fina capa de olvido que la asfixiaba. Parecía que los ecos de aquella mañana de agosto se irían apagando con los años, dejando a Geraldine con una herida sin vendaje abierta a toda duda. Pero el destino, con su implacable sentido de la ironía, aún guardaba un último capítulo para aquel drama. Geraldine llegó a Boston en enero de 1967 con la sensación de llevar el alma atada a un pequeño equipaje de cartón. Al descender del autobús en South Station, el aire helado la golpeó como una bofetada, pero en aquel frío encontró un consuelo inesperado, la certeza de que nadie la reconocería entre la muchedumbre. Por primera vez en meses, pudo caminar por las aceras sin sentir los susurros de Oakitch a su espalda. Era solo otra estudiante más que buscaba calor en un abrigo barato y una bufanda deshilachada. Se instaló en el apartamento de su tía Clara, enfermera en el Massachusetts General Hospital, una mujer fuerte de pocas palabras y manos generosas, que le ofreció sin juzgar un rincón en el sofá-cama y un destino distinto al de la farmacia familiar. Geraldine, que había aprendido en Oakitch a medir jarabes y a mezclar pomadas, tuvo que reaprender a ponerse un termómetro digital, a descifrar los pasillos de un gran hospital y a responder al timbre estridente de las alarmas en medio de la noche. Pero su primer refugio fue, curiosamente, un lugar de papel, una pequeña librería de Harvard Square, donde la dueña, la señora Abernathy, la contrató para ordenar anaqueles y atender a los clientes. Entre tapas de piel y lomos descoloridos, Geraldine halló un bálsamo para su espíritu, ayudar a inauditas voces de tinta a alcanzar sus nuevos lectores. Aquellas tardes pasó más horas charlando con estudiantes de literatura que atendiendo a fantasmas propios. Y al despuntar el alba, sentía que sus pensamientos dejaban de dar vueltas en torno al charco de sangre bajo el roble de Oakitch. En la librería descubrió a otros emigrantes un joven peruano que aconsejaba biografías de Neruda a cambio de historias de montañas de Vermont. Una estudiante griega que buscaba novelas de Delibes, encandilándose con la idea de Andalucía. Geraldine disfrutaba relatando la vida en Oakitch, comparando el bullicio de Cambridge con el tranquilo tintineo de la puerta de su farmacia. Cada anécdota, cada broma compartida la alejaba un poco más de la sombra de James, y al mismo tiempo tejía una nueva red de afectos. Sin embargo, aquella curación parcial del alma no bastaba. Josefina, la bibliotecaria de la Universidad de Boston, le sugirió inscribirse en algunos cursos vespertinos de ciencias básicas. Al principio dudó. ¿Para qué si solo quiero olvidar?, le dijo. Pero un día, hojeando un folleto de la escuela de enfermería, sus ojos se detuvieron en la mención de la especialidad de cuidados de urgencia. Recordó la adrenalina de atajar un mareo de migraña en la botica de su madre y sintió una chispa. Quizá pueda ayudar a otros como ayudaba entonces. Así comenzó su ruta de superación. En la primavera de 1968 se matriculó en el programa de enfermería práctica en Boston Community College. Las clases de anatomía y farmacología le resultaron al principio un muro infranqueable. Demasiada teoría, demasiados nombres latinos, pero pronto recuperó la confianza de su adolescencia. Con lápiz en mano, garabateaba fórmulas de compuestos en los márgenes de los apuntes, rememorando cómo su padre mezclaba tinturas en la botica y cómo tras cada receta firmaba con orgullo. Los primeros turnos en hospitales de la ciudad fueron un desafío. En el turno nocturno del servicio de urgencias, los gritos de dolor se mezclaban con el pitido de los monitores y la urgencia de cada caso golpeaba su conciencia una y otra vez. Geraldine apoyaba la frente contra la fría pared de azulejos antes de atender a un paciente. Cada vez que lograba estabilizar un pulso crítico, sentía que un nudo en el pecho se deshacía. Fueron meses de ruido y de respiraciones rápidas de manos temblorosas
al sostener jeringuillas y de miradas solícitas a médicos que le enseñaban a suturar y a medir dosis con precisión. En uno de esos turnos conoció al doctor Thomas Whitaker, residente de pediatría. Alto de mirada tranquila y gesto pausado, llegó el día que Geraldine estabilizaba a un niño tras un accidente doméstico. Mientras él auscultaba el tórax del pequeño, ella le pasaba las gasas y le explicaba con voz segura cada paso del procedimiento. Al terminar, el médico se quitó la bata y, con el carácter pausado de quien mide sus palabras, la invitó a tomar un café en la cafetería del hospital. Geraldine rió tensa. «Solo café», aclaró. Él asintió con gentileza, comprendiendo el equilibrio frágil de su vida en reconstrucción. El café se prolongó a un almuerzo y luego a una caminata por el puente peatonal sobre el río Charles en aquel atardecer pálido de otoño. Thomas escuchó sin prisa la historia de la mancha de sangre, el camión abandonado, el dolor que había forjado a Geraldine como mujer y profesional. No juzgó, no impuso palabras de consuelo huecas. Simplemente la miró con afecto, como si comprendiera que algunas heridas solo cicatrizan con el roce del otro. Así comenzaron a tejer juntos una nueva relación cimentada en el respeto por las cicatrices ajenas. Geraldine aprendió a permitirse el afecto de Thomas, mientras seguía alimentando su anhelo de justicia para James. En sus conversaciones, él la alentaba a investigar con cautela el caso frío de la policía, pero sin permitir que el pasado secuestrara su presente. Ella le enseñó a distinguir entre una pomada calmante y la dicotomía entre el deber y el deseo, mientras él le mostraba que la ternura puede ser tan poderosa como el coraje para seguir adelante. Su noviazgo se prolongó casi 2 años. Entre aquel primer café y un día de primavera de 1969, Geraldine dijo sí a una nueva propuesta de matrimonio, un anillo sencillo con un pequeño zafiro azul, símbolo de serenidad. Aquella vez no hubo atardecer en Firefly Ridge, sino la intimidad de una sala de estar compartida con amigas y compañeros de trabajo, apresurada por la emoción y sin alfombra roja. «No pretendo sustituir a nadie», le dijo Thomas, contemplando sus manos en señal de respeto. «Solo quiero caminar a tu lado». La boda fue discreta, una ceremonia civil en el ayuntamiento de Boston, intercalada con el canto de un cuarteto de cuerda y un pastel de fresa artesanal. En su dedo anular el zafiro brillaba con la luz de una confianza recién nacida. Después regresaron al hospital para una pequeña celebración con colegas que habían visto nacer su historia de curas y café. Geraldine conservó en un joyero el anillo de oro que James le había regalado, no como un vestigio de amargura, sino como un testimonio de que la vida ofrece segundas oportunidades. Poco después, la pareja se mudó a Hartford, Connecticut, donde Thomas obtuvo una plaza como pediatra en un pequeño hospital de barrio. Geraldine trabajó medio tiempo retomando su pasión por el cuidado de enfermos, pero la idea de una familia aún la mantenía inquieta. Tras varios embarazos truncados en otoño de 1965, decidieron adoptar. El proceso fue largo y emotivo, entrevistas, trámites, visitas domiciliarias. Finalmente, una niña de 3 meses con ojos risueños y mejillas sonrosadas llegó a su hogar. Lily, así la llamaron, llenó la casa de voces nuevas, objetos apilados, llantos, primero risas, después. Mientras mecía a Lily en sus brazos, Geraldine sintió que el engranaje interno de su corazón maltrecho, tras el adiós de James, encontraba un ritmo renovado. En la mesada de la cocina, junto al frasco de jarabe para la tos y a unos cuentos infantiles, reposaba la fotografía diminuta de aquel prometido que nunca regresó. No era una contradicción, sino la constatación de un viaje de una niña que mezclaba polvos en una farmacia rural a una mujer que concedía vida a otras con compasión y fortaleza. La casa en Hartford tenía un pequeño jardín donde Geraldine plantó rosas rojas para simbolizar la pasión, blancas para la pureza y amarillas para la amistad. Cada verano, al fragor de la temporada de sol, enseñaba a Lily a regar los brotes con cuidado, recordando las tardes abrasadoras en Oakridge. Con cada flor que abría encontraba un motivo para agradecer al destino
no le había arrebatado la capacidad de amar, sino que la había moldeado para querer mejor. En aquellos años de maternidad y estabilidad, Geraldine no dejó de mirar de reojo las conversaciones de los foros de desaparecidos y de enviar cartas a las autoridades de Virginia. Pero ya no era la muchacha consumida por la ausencia, sino la enfermera y madre que construía un hogar sólido. Con Thomas a su lado y Lily riendo en el patio, comprendió que la resiliencia no es magia. Es la decisión cotidiana de alzar la mirada, de transformar el dolor en cuidado y de aceptar que la vida ofrece caminos imprevistos. Cuando volvía del trabajo en el hospital, pasaba por el jardín y conversaba con sus rosas. Hoy has abierto un capullo más y yo sigo aquí dispuesta a seguir adelante. Y ese diálogo íntimo, casi místico, la mantenía arraigada a la verdad de que el amor puede presentarse en 1000 rostros, el de un joven sureño con promesas truncadas, el de un médico de mirada serena que la rescató del abismo, el de una hija adoptiva que le enseñó la belleza de un abrazo sincero. Así la vida de Geraldine transcurrió entre guardias, baños de bebé y lecturas de poesía en voz alta para Lily antes de dormir. Al cierre de cada día, guardaba en un cajón los informes de la policía de Oakitch y sobre ellos colocaba con delicadeza una de las cartas de James arrancada en algún momento al olvido. No para reabrir viejas heridas, sino para recordar que esa parte de su historia siempre formaría un renglón esencial en el libro de su existencia. La cuarta parte de este viaje concluye aquí en el cruce entre la lámpara tenue de un cuarto infantil y el murmullo lejano de un hospital nocturno. Geraldine ha aprendido que rehacer la vida no es olvidar sino integrar, que el verdadero acto de coraje consiste en amar de nuevo sin traicionar lo que fuimos. Y ahora, con su familia a cuestas y la memoria como brújula, está lista para afrontar el capítulo final que el destino aún guarda en sus manos. En la primavera de 2013, cuando Geraldine ya había celebrado más primaveras de las que jamás imaginó la vida, quiso regalarle un último giro inesperado. Era una mañana tranquila junto al mar de Massachusetts, y el aroma de la sal mezclado con el de las hortensias en flor colmaba el porche. Lily la había visitado el fin de semana con sus propios hijos, y la casa rebosaba risas infantiles. Thomas llevaba casi 10 años muerto, pero su recuerdo flotaba en cada rincón en el zafiro azul del anillo que le regaló en el rosal que había plantado junto al camino, en la taza de té que siempre dejaba preparada antes de dormir. Geraldine abría el correo con la misma rutina que llevaba desde su juventud. Primero las facturas, luego las cartas personales y por último el correo de la iglesia o de la asociación de viudas a la que pertenecía. Aquel día, entre sobres domésticos y postales de amigos en Europa, destacó un paquete pequeño envuelto en papel marrón y sujeto con cinta de embalaje más de lo habitual. El matasellos indicaba Guadalajara, México. No había remitentes, solo su nombre y dirección escritos con una caligrafía que le resultó vagamente familiar. Sintió un escalofrío. Durante décadas había mantenido intacta la esperanza de hallar alguna pista, algún indicio de lo ocurrido a James, aunque supiera que la probabilidad era mínima. Recordó el pasillo oscuro de aquella vieja oficina del sheriff Miller, el informe escueto del FBI y la foto borrosa de un John Doe con la cabeza vendada. Sin embargo, nunca había perdido del todo la fe de que de alguna manera la verdad emergería. Con manos temblorosas cortó la cinta y retiró el papel. Debajo un cofre de madera tallada con motivos florales. Lo tomó entre sus manos como si fuera un objeto frágil y tenso y eterno al mismo tiempo. Al levantar la tapa, vio una carta en papel amarillento y bajo ella un cuadernillo de tapas de cuero desgastado. Reconoció la letra de inmediato. Era la caligrafía de James con esa inclinación suave y los trazos largos que tanto amaba. El corazón le dio un vuelco. Mi querida Mary, si estás leyendo esto, significa que he desaparecido de tu vida por última vez. Antes de nada, perdóname el dolor que he causado. Cuando me fui aquella mañana de agosto de 1965, todo estaba planeado para un nuevo comienzo juntos.
Sin embargo, la vida me lanzó a un camino que ni yo supe comprender al principio. Justo al pasar la frontera de Virginia y West Virginia, quise detenerme para estirar las piernas. No había nadie a la vista, solo la carretera y los árboles. Un grupo de hombres me abordó, robaron mis herramientas, me golpearon y me dejaron inconsciente. Desperté horas después sin mis documentos y con una herida en la cabeza que me borró la memoria. Me curó una familia humilde que me llevó a su pueblo en México. Allí pasé años sin saber quién era convertido en Miguel. Aprendí su idioma, tejí mis sueños en otro lugar, incluso formé una familia que ahora vive allá. Pero en el fondo de mi mente, algo me recordaba a ti, tu sonrisa, tu voz, el olor de la farmacia de Oakitch. Años después, cuando mi memoria regresó por fragmentos un sabor de cereza, el crujido de la calamina, supe que debía escribirte. Me consoló pensar que habías formado una nueva vida y no quise arrancarte de ella. Preferí callar para no causarte más dolor. Pero al final sentí que debías saber la verdad. Nunca te abandoné por cobardía, ni dejé de amarte un solo instante. Aquí tienes mis recuerdos reunidos en este diario. Quizá algunas respuestas te ayuden a cerrar la herida. Yo ya no espero nada más que tu perdón, aunque comprendo que no me lo debas. Con todo mi amor, siempre James Calloway Geraldine sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las flores del jardín parecían inclinarse hacia ella. El ruido lejano del océano hacía eco en su pecho, y por un instante creyó escuchar la voz de James susurrando su apodo Mary. Sin soltar la carta, abrió el cuaderno de cuero. Páginas y páginas de recuerdos, de confesiones, de mapas dibujados a mano, en los que marcaba el trayecto de su camioneta, apuntes del proceso de recuperación, incluso pequeños bocetos de Geraldine en la farmacia de Oakitch. Emocionada recorrió aquellas líneas que culminaban en el acto de amor más grande, reconocer que su vida había tomado otro cauce, respetar la nueva familia que formó, y aún así recoger fuerzas para escribir finalmente. Por cada palabra sentía que las piezas de un rompecabezas caían en su sitio, entendía su confusión, su dolor, el miedo de perturbar la felicidad ajena, y en cada confesión hallaba el eco de su propio corazón aliviado de un peso que la había acompasado durante casi 50 años. Llamó a Lily temblando de emoción y le pidió que viniera esa misma tarde. Cuando madre e hija se sentaron en el porche con la caja entre ellas, Geraldine no pudo contener las lágrimas. Lily leyó en voz alta fragmentos de la carta de James y al terminar abrazó a su madre con la ternura de quien descubre a un ancestro perdido. «Mamá», susurró Lily, «¿cómo te sientes ahora que sabes la verdad?» Geraldine apretó el sobre en sus manos y con voz suave respondió: «En paz, cariño, porque por fin puedo decir que no te faltaron un padre que te amara ni un hombre que te eligiera. Y sé que James también me amó de la mejor manera que supo». Durante los días siguientes, madre e hija conversaron a solas compartiendo anécdotas de aquel viejo misterio y riendo al pensar en la idea de Manuel, el cuidador mexicano, llevando la caja en un viejo autobús lleno de polvo y alegría. Geraldine escribió una carta a Manuel agradeciéndole su discreción y dándole una foto de Oakitch y otra de Lily para que supiera que su gesto no había sido en vano. En el sobre incluyó un simple gracias y un dibujo de la farmacia que ambas habían compartido en historias. Al poco tiempo, la caja se cerró de nuevo y descansó en el gabinete junto al piano de la sala. No la volvió a abrir con frecuencia, pero cada aniversario de la carta, el día en que la recibió, rezaba un breve gracias en silencio como un pequeño rito íntimo. Y Geraldine descubrió que la closure no consistía en revivir el pasado, sino en aceptarlo con amor y dejar que su vida siguiera adelante. Con aquella verdad revelada, la vejez de Geraldine se tiñó de una serenidad profunda. Cada mañana al pasear por el jardín saludaba a las rosas como a viejas amigas. Cada atardecer encendía una vela junto a la foto de Thomas y en un rincón más lejano colocaba una pequeña flor de papel junto a la caja de James en señal de gratitud. Cuando la invitaban a los talleres de la Asociación de Mujeres Mayores, contaba partes de su historia no como una lección de tragedia,
sino como un canto a la resiliencia. Hablaba de amor perdido y amor encontrado, de la capacidad de perdonar sin renunciar a la memoria de cómo la vida puede abrirse en mil caminos imprevistos. Y su voz cálida y pausada llenaba la sala con un bálsamo de esperanza. En sus últimos años, Geraldine supo que había amado de dos maneras, con la pasión ardiente de la juventud y con la serenidad madura de una mujer que decide volver a apostar por la ternura. Ambos amores le habían enseñado algo esencial, que el verdadero vínculo no se mide en tiempo, sino en la intensidad de los latidos compartidos. Al final, cuando su cuerpo dejó de responder, las personas que la habían conocido la recordaron con una sonrisa, la farmacéutica, que un día se atrevió a soñar con el mundo más allá del mostrador, la enfermera que veló por las defensas de tantos, la esposa y madre que construyó un refugio de cariño y compasión. Y en el esqueleto de su historia brillaron dos nombres: James, el primer amante que le reveló la fragilidad de los planes, y Thomas, el compañero que le enseñó la belleza de recomenzar, porque la vida de Geraldine May Whittaker resultó ser una lección inquebrantable. A veces el cierre llega de la forma más insospechada, en un paquete sellado con un matasellos lejano. A veces la paz nace de la valentía de perdonar y de seguir adelante. Y siempre el amor verdaderamente grande es el que sabe transformarse para acompañarnos en cada estación del alma.